Venga, vamos a empezar con la guía de Caballero de la Muerte de K. Sangre. Vamos a empezar. ¿De acuerdo? Que es la facultad de tanque. Y vamos a hacer primero, vamos a introducir los talentos. De hecho, tengo talentos antiguos que los vamos a eliminar. Vale. Y lo vamos a empezar de cero. Vale, os comento, en esta guía vamos a ver talentos, estadísticas que tiene que tener el personaje de equipo. Vamos a crear la barra desde cero, ¿de acuerdo? Veis que la tengo creada, pues la vamos a eliminar y la vamos a crear. Vamos a crear una rotación, ¿vale? Y vamos a crear macros para este personaje, para esta rama en concreto. Así que vamos a ir primero con la parte de los talentos. Vale, vamos a crear dos build. Una es para raid, que va a ser esta. Vale. Y otra va a ser para mítico, que va a ser esta. Perfecto. Nos ponemos la de raid. Vale. Y en la parte de los talentos, en otra guía solo he dicho anteriormente, no me voy a meter mucho. ¿Por qué? Porque yo os he puesto dos build en estos momentos. Pero posiblemente a lo mejor estés tú acostumbrado a utilizar un talento en concreto, porque te venga mejor o porque lo tengas en este caso ya metido en rotación y te gusta más usarlo que alguno de los que tengo yo aquí. O a lo mejor en un encuentro en concreto te merece más la pena tener un talento puesto en un punto que en otro, ¿de acuerdo? Así que esto lo que yo pongo es lo aconsejable para la inmensa mayoría de las situaciones. Que luego un boss en concreto lo requiere o que estéis más acostumbrados a utilizar una habilidad que otra, ¿de acuerdo? Pues ya ahí simplemente lo tendríais que cambiar y siempre como más a gusto estéis, ¿de acuerdo? Son muy subjetivos los talentos y no nos vamos a meter mucho en ellos, ¿vale? Lo que sí que nos vamos a meter va a ser en las estadísticas que tiene que tener el DK Sangre, ¿vale? El DK Sangre, ¿de acuerdo? Todo el equipo viene por fuerza, ¿vale? Entonces, es la estadística principal, la fuerza. No os preocupéis en esta estadística porque os la van a dar todo el equipo que tengáis, pues os van a dar fuerza, así que no os vais a tener que preocupar por ella, ¿vale? La segunda, ¿de acuerdo? Tenéis que centraros en la maestría. Después de la maestría tendréis que centraros en el crítico, después en el del crítico en la celeridad y por último en la versatilidad, ¿vale? Yo el equipo, como lo tengo actualmente, si os dais cuenta, tengo maestría un 40%, la tengo muy bien, ¿vale? Siguiente sería crítico un 16%, luego celeridad un 19%, ¿vale? Y versatilidad un 4%. Es decir, lo tengo prácticamente optimizado para tanque, el DK, ¿de acuerdo? Con las estadísticas independientemente del item level que seáis, ¿de acuerdo? Podéis ser un item level más alto y no tenerlo optimizado y un item level más bajo y tenerlo optimizado, ¿vale? Así que aquí por el item level no os preocupéis porque el item level simplemente es equipo que os van dando cuando vais haciendo actividades, no tiene mucho más misterio, ¿vale? Ahora vamos a crear la barra desde cero, ¿vale? Como siempre os digo, para poder construir algo primero lo tenemos que destruir, así que vamos a destruir toda la barra que tenemos. Vale, destruimos toda la barra. Y ahora os voy a enseñar cómo se crea, las prioridades que tiene que tener. Vale. Vale, la única que voy a dejar va a ser la de la montura, ¿ok? Venga, ya la tenemos
Entonces vamos a ir metiendo habilidades. La primera barra normalmente utilizo las habilidades primarias, las que utilizo para el combate, ¿de acuerdo? La segunda barra son habilidades que tienen un tiempo de reutilización. Y la tercera barra son habilidades que normalmente no utilizo en combate, pero que me viene bien en este caso tenerlas para por si tengo que dar un clic. Colocación de las teclas. Pues con la mano izquierda tengo el número 1, número 2, número 3, número 4 del teclado. Número 5 con el dedo índice, con el dedo pulgar doy a la R, a la F, a la V y a la C. Y la mano derecha doy ratón para arriba, ratón para abajo y botón izquierdo del ratón. ¿Vale? Luego las habilidades de reutilización las vamos a intentar meter en macro. Y ya está, las otras se van a quedar para darlas en un clic. ¿Ok? Así que vamos a ir abriendo y vamos a ir colocándolas según vaya siendo nuestra prioridad en la rotación. Vale, tenemos en el libro de hechizos la parte de caballero de la muerte común y la parte, de acuerdo, específica de la sangre. ¿Ok? Así que, primero, importante, ¿qué necesitamos? Estoy buscándola. Vale. Rescamédulas. La vamos a poner en prioridad 1. Listo. Vale, luego necesitaríamos golpe letal en el 2. Golpe en el corazón en el 4 y el borde de sangre en el 3. ¿Vale? Ya las tengo esas. Ok. Vale, ya tengo las 4 habilidades principales que voy a ir utilizando. Ahora vamos a ir añadiendo, ¿de acuerdo? Habilidades. Vamos a empezar con la rama común, ¿ok? Primero, vamos a ver, tenemos la extracción letal, que es el tirarle el rayo para atraértelo a ti. Entonces yo le voy a poner, de momento le voy a poner aquí, puede que lo cambie, ¿de acuerdo? Pero de momento le voy a poner aquí. Avance de la muerte, esta es una habilidad que tiene para andar más rápido. Así que de momento la voy a poner aquí, de momento. Cadenas de hielo, de acuerdo, que es para como enraizar, le reduzco la velocidad de movimiento. Así que le voy a poner aquí. Vale, este es el caminante de hielo, le voy a poner aquí afuera. Que este es el bufito para poder caminar sobre hielo. Caparazón antimagia, le voy a poner aquí, que tiene un tiempo de reutilización. Detonador de cadáver, le voy a poner aquí de momento. Entereza ligada a hielo, que lo que hace es congelar sangre y me reduce un 30% el daño. Así que le voy a poner aquí. Espiral de la muerte, ¿de acuerdo? Espiral de la muerte lo que hace es gastar poder rúnico. Entonces viene bien que lo pongamos si necesitamos en un momento es gastar poder rúnico que tengamos de exceso. Vale, examine nato. Vale, este es un CD, así que le voy a poner aquí. Vale. Vale, extremidad abominante. Esto es otro CD y esto es una habilidad. Le voy a poner aquí, aunque no creo que la pueda meter en macro. Vale, esta es para usarlo en la forja. Le voy a poner aquí. Golpe letal ya la tengo.
El hada mental es el corte. Le voy a poner aquí. Levantar aliado. Vale, esta le voy a poner aquí para poder levantar un aliado cuando muera. Levantar no muerto. Para que me ayude. Le voy a poner aquí. Muerte y descomposición, que es para hacer el área. Le voy a poner aquí, en el C. Orden oscura, que es para hacerle el town. La voy a poner aquí. En la F, todos los tanques siempre lo pongo en la F. Portón de la muerte. Le voy a poner aquí separado. Potenciar arma de runas. Esto es un CD. Le voy a poner aquí. Coloca una zona antimagia. Este le voy a poner aquí. Y aquí ya tengo dos pasivos. Y ahora la rama de tanque. Tengo arma de runas danzante, perdón, que la voy a poner aquí. Caricia de la muerte. Vale. Vale, esto aplico peste. Vale, ahora mira a ver dónde lo pongo. Vale, la de lápida también tiene un tiempo de reutilización. La voy a poner aquí. Y sangre vampírica tiene un tiempo de reutilización. La voy a poner aquí. Vale, y me falta solo esta. De momento la voy a poner aquí. A ver. Vale, ya sé cuál es. Aquí. Vale. Pasivo, 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 pasivo. Venga. Ya tengo todas las sacadas. Ahora lo que voy a hacer es ver qué es lo que tiene tiempo de reutilización, ¿vale? Y ver qué es lo que puedo meter en macro. Así que, para verlo, necesito ver qué habilidades comparten el cooldown. Vale. La parte de arriba, si veis que da vuelta la habilidad, es que comparte tiempo de reutilización. Vamos a poner esta. Vale. Y, por ejemplo, el levantar muerto no comparte tiempo de reutilización. Vale. Y de aquí abajo... Vale. Vale. No comparte ninguna de estas 5, ni tampoco vampírico, ni el levantar muerto. O sea, podemos hacer una macro bastante grande. Vale, podemos hacer una macro bastante grande que no sé si me va a caber todo una macro. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Venga, abrimos la macro. A ver, aquí tengo yo creadas bastante. Por ejemplo, mira, cuando hago el golpe letal, me activa transfusión de runa. ¿Qué transfusión de runa? No le tengo. ¿Vale? Entereza liada al hielo, que sí que está aquí. Avance de la muerte, que es este de aquí, ¿vale? Sangre vampírica, que es este de aquí, ¿vale? Caparazón antimagia, que es este de aquí. Ya tendría estas 4. Recuerdo de pecados pesados. Nada. Y ya está. Y luego tengo aquí otra que me hace... Nada, esta no me vale. Y esta... Tampoco. Venga, la voy a crear desde cero por completo. Porque va a ser muy larga. Venga, nuevo. Ponemos puntito.
Pegamos y venga, vamos a empezar a crearla. Vale, como siempre os digo, primero para la macro necesitamos una que lo desencadene. Tiene que ser una instantánea, ¿vale? Y que tengamos nuevamente la rotación. Por ejemplo, golpe letal sería una buena para poder usar. Pero golpe letal, no más seguro que también la asocie con algún otro. O con profano. O yo creo que a lo mejor con el rasgamédulas. Pero para rasgamédulas necesito... A ver. Rasgamédulas voy a utilizar. Venga. Hemos venido a jugar. Vamos a meter rasgamédulas. Y rasgamédulas me va a activar. Pues... rasgamédulas. Vale. Ahora, ¿qué quiero que haga cuando me active rasgamédulas? Bueno, pues quiero que me saque al levantar muerto. Así que vamos a ir a buscar al levantar muerto. Que le tenemos... Aquí estás. Vale, quiero que me levante al muerto. Que lo voy a tener durante un minuto conmigo pegando. Vale. ¿Qué es lo que más quiero también? Pues quiero... De momento la avanzada muerte no. Quiero que me tire el caparazón antimagia. Pues metemos el caparazón antimagia. Vale. ¿Qué más quiero? Quiero que me tire la entereza ligada al hielo. Pues vamos a meterla. Vale. Vale, ¿qué más quiero? Vale, examen enato. Quiero ser un examen enato. Vale. ¿Qué más quiero? Vale, quiero potenciar mi arma de runas. Pues metemos la de potenciar el arma de runas. Vale. ¿Y qué me quedaba? Sangre vampírica. Y quiero sangre vampírica. Vale. Guardamos. Listo. Vale, en principio, vamos a ver. Vamos a ponerla. La tengo. No he metido avance de la muerte. ¿Vale? No significa que no lo vaya a meter. Pero vamos, de momento no lo he metido. Vamos a probar si me desencadena todo lo que yo he metido. Así que simplemente le tenemos que dar. Vale, perfecto. Me desencadena todo lo que yo he metido. Genial, pues lo que voy a hacer es... Voy a quitar el muerte, le voy a poner aquí. Vale. Para activar esto. Y vale. Vale, y aquí lo que voy a hacer va a ser... Este le voy a poner aquí. Este le voy a poner aquí. Vale. Le estoy cambiando el orden, ¿de acuerdo? Porque si todo lo que tengo en CD lo tengo por aquí, para poner por aquí lo que no tengo en CD. Vale. Y así crear una rotación, tenerla más limpita la rotación. Venga, de momento funcionando. Voy a esperar que se agoten los CDs. Y volvemos a probar ahora. Y hacemos una apertura y lo vemos todo. Aparte la vamos a probar aquí. Vale, normalmente, de acuerdo, cuando hay muchos objetivos,
Y para poder cogerlos todos, lo que haríais en este caso sería tiraríais muerte de descomposición, tiraríais la de caricia de la muerte y explotaríais con hervor de sangre. ¿Vale? También tenéis esta. Tanto el arma de runa danzante como las terminales de abominación, utilizadas siempre que esté en CD. Luego, para reducir daño, aparte de la de entereza ligada de hielo, ¿de acuerdo? Y aparte de la que tenéis aquí, tenéis la Elápida, que consume hasta 5 cargas de escudo de oso. Por cada carga consumes 6 puntos de poder rúnico y absorbes un daño equivalente a un 6% de la salud máxima durante 8 segundos. Es decir, os pone un escudo que también la tenéis que tener siempre en CD. Bueno, siempre o cuando la necesitéis, en este caso en el encuentro. Normalmente en una banda de buscador de blancas o en mazmorra la podéis ir renovando continuamente, así también ayudáis bastante al gear. ¿Vale? Y nada, simplemente tenéis que tener en cuenta que tenéis que ir poniendo los escudos, golpe de tal oscura, ¿de acuerdo? Que es bueno que lo tengáis en este caso en curación. Si aparte la asociáis con sangre vampírica os va a curar más, ¿vale? El borde de sangre lo que hace en este caso inflige una enfermedad sombría a todos los objetivos que le dé el borde de sangre. Y luego tenéis el golpe de corazón para abrir siempre, para mantenerlos en el área generando daño. Podéis tirar muerte de composición, ok. Y luego si necesitáis atraer a un objetivo, tenéis el Town, ¿vale? Y tenéis el rayo. El rayo atraería ese objetivo hacia vosotros, ¿vale? También, bueno, lo podéis enraizar, ok, o podéis utilizar este y cortarlo. También tened en cuenta que si estáis recibiendo mucho daño, tenéis el escudo, ¿vale? El escudo antimagia, que aquí os evitaría en este caso daño en general, porque protegeríais a la raid del grupo. Y luego tenéis en este caso vuestro caparazón antimagia, que también os protegería, que absorbería en este caso daño mágico, ¿ok? Y nada, la verdad, poquito más. Es un tanque muy fácil de utilizar, ¿de acuerdo? Yo creo que es uno de los tanques más fáciles de utilizar que tenemos dentro de Warcraft. También, aparte de que sea muy fácil de utilizar, es uno de los mejores tanques que hay. Es decir, es sencillo y es muy eficiente, ¿de acuerdo? No por ser sencillo es peor tanque, ¿de acuerdo? Al revés, tiene muchas opciones de curación. Prácticamente te puedes ir curando, leveando de tanque. Puedes coger enemigos para aburrir y no te van a matar, así que para levear viene muy bien también utilizarlo de tanque. Y nada, es uno, ya te digo, es uno de los mejores tanques que puedes utilizar. La parte de la guía, ¿de acuerdo? Os la voy a poner dentro de la caja de descripción del vídeo de YouTube. Ahí viene la guía mucho más extensa, ¿de acuerdo? Para que le echéis un ojo. Y nada, si os queréis especializar. Y si no, pues nada, probar, jugar un ratito y veréis que es un personaje que es brutal jugar con él, ¿ok? Venga, vamos a ir con otra rama.